amable sintonía. Hoy en Gama Noticias a Fondo nos acompaña Lucía Jaramillo, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Dialogaremos sobre los proyectos de ley con carácter de urgente en materia económica. Muy buenos días, asambleísta. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Anaí, y a todos los ecuatorianos que nos están viendo a través de la señal de Gama Visión. Iniciamos, la noche de ayer el presidente Daniel Noboa Sin envió su cuarto proyecto de ley económico urgente. Se trata de una propuesta para facilitar la extinción de dominio. ¿Cuáles son las observaciones, asambleísta? Bueno, efectivamente ayer en la noche nos enteramos todos los ecuatorianos que el presidente de la República envió otro proyecto de ley económico urgente. Aquí es importante detallar que la Constitución le permite al presidente remitir al legislativo dos proyectos de leyes económicos al mismo tiempo, simultáneamente, sobre todo porque Ecuador se encuentra bajo el estado de excepción. He podido analizarlo aún dentro de la bancada, vamos a analizar artículo por artículo porque son 66 artículos y tiene reformas alrededor de 7 leyes vigentes, entre ellos la extinción de dominio. Pero lo que yo he podido revisar me parece positivo, sobre todo ¿por qué? Porque se centra en la extinción de los beneficios económicos, sobre todo provenientes de la criminalidad. Es decir, este proyecto de ley le va a permitir o le va a facilitar la extinción de dominio de los activos provenientes de forma ilícita a favor del Estado, lo cual es muy positivo porque hoy en día la ley de extinción de dominio tenía varios vacíos legales. Entonces, además, y lo que yo veo positivo en este nuevo proyecto de ley económico es que contiene una sola disposición general que dispone que todas las armas incautadas, decomisadas en un delito flagrante, es decir, en el momento de cometimiento de un delito, van a ser destinadas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. También habla de la contratación pública. Así es, de los activos ilícitos mediante la contratación pública, que también sería algo beneficioso para el Estado. Este nuevo proyecto de ley económico, como todo proyecto económico, tiene que pasar por el CAL. El CAL tiene que calificar los requisitos de forma y no de fondo, porque a veces hay un poco de desentendimiento en este sentido. El CAL no vota a favor y en contra. El CAL lo único que hace es calificar que este proyecto económico cumpla con los requisitos e inmediatamente pasa a la comisión pertinente para su análisis y ya sería el Pleno de la Asamblea Nacional a través de 2 debates que voten a favor o en contra de un proyecto de ley económico urgente como este. Eso deberá ser de inmediato. En 30 días deberán debatir esta nueva propuesta, que es algo parecido también a la pregunta de la consulta popular que ha planteado el presidente Daniel Noboa y que también está en discusión en la Corte Constitucional. Sí, totalmente es parecido a una de las preguntas que el presidente mandó a la Corte Constitucional. Sin embargo, ha decidido inmediatamente incluirlo dentro de este nuevo proyecto económico y la cual, él tiene toda la facultad de hacerlo. Nosotros tenemos 30 días para darle trámite a un proyecto económico urgente enviado por el presidente. Es decir, que ya no cabría entonces la consulta popular. Bueno, dentro de esa pregunta, primero que todo tiene que analizar a la Corte Constitucional, pero si ya se aprueba inmediatamente a través de este proyecto, ya no cabería dentro de la consulta popular. Porque se trata específicamente de simplificar los procedimientos de la ley de extinción de dominio. Así es. Bueno, y ¿será de pronto acaso que es una propuesta del presidente Daniel Noboa al ver que no tiene ese apoyo también en la Asamblea Nacional con su otro proyecto de ley urgente económico, que es subir el IVA al 15%? De pronto se adelantó por otro lado también con este proyecto de ley. Bueno, son las diferentes medidas que el presidente puede tomar. Sin embargo, nosotros como Partido Social Cristiano y desde la bancada de las 6 hemos manifestado nuestra postura y nuestra postura no ha cambiado de no votar, de votar a favor de la subida de impuestos, de cualquier subida de impuestos, nosotros inclusive en campaña, y ese ha sido nuestro lema, nosotros no vamos a votar a favor de una subida de impuestos, de que se le toque el bolsillo a los ecuatorianos, porque para ello creemos que existen otras medidas donde el Estado ecuatoriano puede obtener beneficios económicos, porque también estamos conscientes que es momento de reactivar la economía debido al déficit económico que tenemos y que enfrentan los ecuatorianos. Nosotros hemos propuesto varias series de alternativas, por ejemplo,
ejemplo, el tema de focalizar y mantener los subsidios exclusivamente para el transporte público, para el pequeño agricultor, el pescador. Además, pues que esto tiene que ir de la mano con la disminución del gasto corriente del Estado, es decir, por ejemplo, que se terminen los contratos ocasionales de su vencimiento. Eso podría ser también otra alternativa a los contratos ocasionales del gobierno central. Pero bueno, al poner un balance, lo que ha dicho el gobierno es que sería una recaudación inmediata, que eso es lo que requiere también recursos, porque en este momento la falta de liquidez está poniendo en riesgo incluso algunos servicios sociales del MIES, que también lo ha manifestado la ministra. Estamos conscientes que para enfrentar este conflicto armado interno se necesita un correcto financiamiento, pero para ello no podemos tocarle el bolsillo a los ecuatorianos, sobre todo a la clase media y al pequeño productor, al pequeño comerciante, que ya de por sí se ha visto afectado por este golpe de inseguridad, de que ya no tienen clientelas. Sin embargo, nosotros también hemos establecido que se puede establecer una contribución especial temporal, que no tiene que ser indefinida y que se evidencie que estos fondos, a través de esta contribución especial temporal, sea transparente y sea auditada, y que se evidencie que va a ser exclusivamente para financiar lo que estamos hoy día los ecuatorianos enfrentando, este conflicto armado interno. Podría ser temporal, pero dependiendo también del tiempo en que tome este estado de guerra interno acá en el país, que no sería por un año, como también lo han manifestado desde el Ministerio de Economía. Por eso es que se han planteado subir el IVA indefinidamente, porque no se sabe qué tiempo tomará esta guerra. Por eso nosotros, que el momento que tome, ya sea, esperemos que sea menos de un año, la verdad yo tengo fe, por ello tanto el Ejecutivo como el Legislativo estamos trabajando en conjunto para contrarrestar, para darle mano dura a la delincuencia, a los crímenes organizados. Por eso es que nosotros la semana pasada apoyamos el decreto ejecutivo 111 planteado por el presidente Daniel Noboa, donde justamente se denomina conflicto armado interno y se denomina a estas bandas criminales como terroristas, porque sabemos la situación crítica, la situación de violencia, de inseguridad que los ecuatorianos, que todos estamos viviendo, y que ya el Ecuador no aguanta más. Creemos que este trabajo en conjunto, que este trabajo de gobernabilidad que también estamos haciendo a partir de la Asamblea Nacional, va a ayudar en menos de un año pues, que los ecuatorianos recuperen la paz y la armonía. Bueno, también hay que mencionar que algunos expertos en materia tributaria también justifican la medida y explican que no afectará necesariamente al bolsillo de los ecuatorianos, porque aseguran que servicios y bienes esenciales de la canasta básica están exentos, o sea, se mantendrán con tarifa cero, por ejemplo, alimentación, educación, que eso no repercutiría. Bueno, nosotros, sea lo que sea el impuesto, nosotros hemos sido muy claros. Y nosotros como Partido Social Cristiano no le vamos a tocar el bolsillo a los ecuatorianos, no vamos a votar a favor de ningún impuesto. ¿Qué se quiere justamente con ello? Y justamente ayer el Partido Social Cristiano lanzó un comunicado importante. Cuando uno declara el impuesto y cuando uno se evidencia, por ejemplo, esta recaudación correcta de impuestos, no tiene por qué subir el impuesto. Entonces se tiene que hacer una verdadera recaudación de impuestos, que esto le va a generar beneficios al Estado ecuatoriano. Son viables las propuestas del Partido Social Cristiano, pero sin embargo son a largo plazo y el Estado ya requiere hoy mismo de estos recursos. Bueno, no solo de estos recursos, estamos hablando que es un tema en general. Por ejemplo, la consulta popular. Estamos hablando del tema que se han incluido dos propuestas del Partido Social Cristiano, ¿no? En temas de seguridad, nosotros dentro de la Asamblea Nacional ya hemos propuesto varias reformas para combatir la delincuencia, el crimen organizado. ¿Y qué se puede y qué también le puede ayudar al país? Por ejemplo, el arbitraje internacional. Nosotros siempre estamos seguros de que si se le da seguridad jurídica a un inversionista extranjero, se va a generar cientos y miles de plazas de trabajo, se va a reactivar la economía, se elimina esta prohibición constitucional y se da paso a un arbitraje internacional. Va a permitir generar diferentes plazas de trabajo, pero además de ello, este arbitraje internacional le va a dar esta seguridad jurídica a que este inversor pueda seguir generando ingresos, pueda seguir contratando con la tranquilidad de que va a haber una persona que cuando se presente un conflicto pueda resolverlo, un tercero independientemente.
Bueno, definitivamente de lo que se ha escuchado voces que surgen en la Asamblea Nacional es que el presidente Daniel Noboa no tendría su apoyo con este proyecto de ley de subir el IVA al 15%. Bueno, nosotros como bancada somos 18 y nosotros ya nos hemos pronunciado, no vamos a votar de una subida de impuestos y también hemos escuchado otras bancadas como la de la Revolución Ciudadana y la de Construye que tampoco pues están a favor de esta subida al 3% del impuesto. Sin embargo, bueno, algunas bancadas mencionan que podría ser un impuesto de 6 meses. ¿Ustedes ahí apoyarían si sería este incremento temporal o definitivamente no? Definitivamente nosotros no vamos a apoyar así sea temporal una subida de impuestos. Hemos sido muy claros y esta no va a ser la excepción. ¿Y qué otras alternativas inmediatas se podrían proponer pues, para poder requerir estos recursos? Mire, por ejemplo, estamos hablando también, ya lo mencioné, el arbitraje internacional, ya lo mencioné, la focalización, ya mencioné también la reducción del gasto corriente del Estado, justamente, y también se puede, por ejemplo, el tema de intensificar el tema petrolero y el tema minero en nuestro país, siempre y cuando nosotros respetemos las medidas ambientales. Se puede también ir por esa vía, el tema de intensificar el tema petrolero e intensificar también el tema minero. Esa también podría ser una opción. Porque ¿cómo se va a poder financiar? Se requieren, de lo que ha dicho el gobierno, son 1.020 millones de dólares para solo financiar el estado de guerra interno. Sí, Anaís, mire, hay varias alternativas. Yo creo que en este momento la Asamblea Nacional está aplastando el acelerador, no solo para tratar de combatir la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, sino también para la reactivación económica. Prueba de ello es que dentro de las 8 leyes que hoy en día la Asamblea Nacional ha aprobado, 2 de ellas son leyes económicas urgentes enviadas por el presidente Daniel Noboa. Entonces, aquí no se puede decir que hoy en día el Ejecutivo está trabajando solo. No, hoy en día el Ejecutivo está trabajando en conjunto con el Legislativo con un solo objetivo, lograr acuerdos. Y es muy importante esto, Anaís, porque en todo debate va a haber discusión, en todo debate no todos van a estar al 100% de acuerdo, pero ¿qué se evidencia aquí? Que se puede llegar a un punto medio, que a través de conversaciones, a través de diálogos, todas las bancadas legislativas podemos sentarnos a conversar y trabajar en bien de los ecuatorianos. En otro tema, asambleísta, ya para finalizar la última pregunta, pero para conocer que es también importante el acuerdo comercial entre China y Ecuador. ¿Cómo está este proceso en la Asamblea Nacional? Claro que sí, bueno, el presidente del Legislativo, el presidente Henry Kronfle, suspendió el debate del Tratado de Libre Comercio. Se escucharon a las diferentes bancadas, a las diferentes opiniones, pero yo siempre voy a remarcar algo. Un tratado comercial bien negociado abre las puertas al desarrollo. Y este Tratado de Libre Comercio con China nos abre las puertas al mayor mercado del planeta con más de 1.400 millones de consumidores. Imagínense ese número, 1.400 millones de consumidores. Pero aquí no solo estamos hablando que el Tratado de Libre Comercio se centra en la eliminación o reducción de aranceles de productos estrellas, de la exportación de productos como el camarón, el cacao, las rosas, sino que también le abre las puertas a otros productos no tradicionales que antes, por ejemplo, no se exportaban, como por ejemplo tenemos el caso de la pitahaya, el caso del té de guayusa, que es proveniente del oriente ecuatoriano, de la piña, de productos no tradicionales que también son muy apetecidos hoy en día en el país asiático. Entonces, este Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, de llegarse a aprobar lo más pronto posible, tendría un impacto de alrededor de más de 900 millones de dólares al país. Entonces, es beneficioso, le va a generar ingresos al país. Esperamos que ya el presidente del Legislativo, Henry Kronfle, inmediatamente pues retome este debate porque se tienen que obtener 70 votos para su aprobación y se lo tiene que hacer en un solo debate. Muchísimas gracias por este diálogo informativo. Que tenga un excelente día. Gracias.